¿Qué pasa, Puerto Rico? Feliz miércoles. Se conduce a ustedes su amiga, la licenciada Roxana Soto Aguilú, la abogada motorizada, su senadora por acumulación del Partido Nuevo Progresista. En estos buenos días motorizados son las 6:30 de la mañana y hoy yo los he titulado La sinceridad vence al celoso. Vamos a hablar de eso. Me tardé porque me quería acomodar un poquito ahí para estar más presentable para ustedes y que no salieran corriendo hoy en los buenos días motorizados como quizás salieron corriendo inicialmente ayer. Así que vamos para encima. Miren, lo más difícil para nosotros poder progresar en la vida es mantener nuestra esencia, que no significa que nosotros no nos adaptemos a los tiempos, sino nuestra esencia de nuestra propia escala. ¡Aló, Roxana! Buenos días, vamos para encima, vamos para encima. Y yo dije, pero, no, tengo listo y estoy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes, te amo, Mabe, a ti y aquí, y buenos días. Gracias por conectarte, vida mía. Saludos, Joana, un abrazo, Dios te guarde. Pues lo que les quiero decir a ustedes es lo siguiente. Nos podemos adaptar al cambio de los tiempos sociales, pero siempre tenemos que reservar dentro de nuestra escala de valores personal unos valores o variables que nunca deben cambiar. Un abrazo, Isabel. Y lo primero que nunca debe cambiar en ti es tu nivel de sinceridad. Porque mientras uno es sincero, uno no tiene que mentir. Mientras uno es sincero, uno no tiene ganancia por hablar su verdad, que a la vez te va a dar paz, que a la vez te va a dar sosiego y sobre todo te va a dar respeto para ti y para los demás. Un abrazo, Mari, desde Orocovi, y también a Lourdes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de David y Goliat de la Biblia? Que David era un hijo de un pastor, de pastoreo de ovejas, que tenía muchos hijos ese pastor y necesitaban, ¿verdad?, que hubiese alguien valiente que confrontara a Goliat, que era un abusador y que era un gigantón. Pues la cuestión es que ustedes ya saben la historia de David y Goliat, que David con una piedra logró darle por la chola a Goliat y con eso Goliat quedó desprevenido, derrotado, humillado públicamente, así que ese vanagloreo que la gente le tenía como que era lo más grande se acabó. Pues ese mismo David es la historia de la que te voy a hablar del libro de Samuel en el día de hoy. David, además de ser un campesino y de ser alguien muy sincero, y él aceptaba su realidad tal cual era. Él era músico. Él tocaba el arpa. Y para aquel tiempo había un rey que se llamaba Saúl. Y al rey Saúl le gustaba escuchar, cuando estaba triste, que viniera David, el pastor, y le tocara el arpa. Y eso lo tranquilizaba, tener la compañía de David le daba alegría, le reconfortaba, le daba comodidad, pero si David tocaba el arpa, él se sentía relajado, reenergizado. Pero el rey Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonathan. Y Jonathan tenía de todo, materialmente tenía de todo. Pero Jonathan, a pesar de tener muchas cosas materiales y ser hijo del rey, Jonathan admiraba mucho a David. Y no solamente porque fuera músico y fuera pastor de ovejas, sino por el nivel de sinceridad, de humanidad, de humildad que tenía David. Así que un día, Jonathan estaba con unas doncellas y le cede a David su capa. Y toda la gangarria que le había regalado su papá, Jonathan se la entrega a David y David se la pone. Pero entonces el rey comenzó a observar que David, siendo humilde, sincero,
simpático con la gente comenzó a quererlo y comenzó a escucharlo y comenzó a saludarlo. Así que David comenzó a tener una notoriedad a pesar de no tener nada material para ofrecerle a la gente. Solamente quizás el regocijo de que la gente se sintiera bien. Así que el rey Saúl decidió enviar a matar a David por celos. Y lo primero que hizo fue despojarlo de todos los regalos que Jonatán, su hijo, el príncipe, le había dado a David. Le dijo, tú no tienes por qué tener esas vestiduras, tú no tienes por qué disfrutar de esas comodidades porque tú eres un bueno para nada. Y a ti la gente no te puede querer, a ti la gente no te puede admirar, a ti la gente no te puede seguir porque tú no tienes nada que ofrecer, porque yo soy el rey y tú no. Así que comenzó a lanzarle lanza a David. Así que Jonatán se refugió en los brazos de David. Y David le dijo, Jonatán, yo me tengo que ir porque si no voy a morir. Y Jonatán lo que le dijo fue, David, por favor, seamos amigos por siempre. Y David le hizo esa promesa a Jonatán. Le dijo, no te preocupes, es que vamos a ser amigos por siempre. Y eso usted lo encuentra en el libro de Samuel, en la Biblia. Y hoy yo te voy a hablar de por qué es tan importante uno ser sincero. Cuando nosotros somos sinceros en la vida, mi gente, nosotros aceptamos nuestras capacidades y nuestras limitaciones. No tenemos que presentarnos ante los demás como alguien que no somos o una persona que tenemos cosas que no podemos hacer el delivery, que no podemos entregar, que no podemos producir solamente porque queremos aparentar. Y hoy precisamente estos buenos días motorizados yo los he titulado La sinceridad vence al celoso, porque yo lo que quiero que tú reflexiones en el día de hoy es cuán sincero tú eres contigo mismo para aceptarte tal y cual eres. De la misma forma que yo me trato de evaluar en la medida que puedo todos los días a ver cómo yo puedo estar conforme con la realidad mía existencial, mi realidad material, mi realidad física, mi realidad emocional, mi realidad espiritual. Cuando yo tenía 14 años de edad, que ya yo estudiaba en colegio, yo comencé a tener desmayos en la escuela. Y entonces, a diferencia de otras estudiantes, yo físicamente estaba más desarrollada a nivel de mi gusto que otras estudiantes. Mucho, mucho. Y yo me comencé a desmayar entre medio de clase. Primero entendían que era que yo tenía la hemoglobina bajita, ¿verdad? Que yo quizás padecía de mareo. Pero entonces comenzaron a hacer una campaña de rumores bien feos de que yo estaba embarazada. Y eso en un colegio católico es sacrilegio. Yo tenía 14 años de edad. Papi estaba en la policía, mami estaba en la administración de familias y niños. Se los mandan a buscar al colegio, me recogen. Y entonces, a mis 14 años de edad, a mí me empiezan a llevar especialistas en el Hospital Metropolitano de Guaynabo. Y ahí es la primera vez en mi vida donde yo tengo que enfrentarme a un especialista que se llama un endocrinólogo. Yo en mi vida sabía lo que era eso. Y el endocrinólogo me manda a hacer unos análisis. Y me preguntó los síntomas, ¿verdad? Y yo le dije, mire, yo padezco de fuertes dolores de cabeza, yo me mareo, y cuando me mareo me desmayo. Y aunque me desmayo por periodos cortos de tiempo, pero me desmayo, me caigo, o sea. Entonces ahí comenzaron a mandarme a hacer muchos análisis.
que la cubierta médica que nosotros teníamos en casa, pues los deducibles eran exorbitantes. Mis papás comenzaron a coger préstamos de AELA como empleados de carrera para poder cubrir los deducibles, que en ocasiones eran $10,000. Los exámenes médicos, todos para determinar que yo tenía un aneurisma, que es un tumor en la glándula pituitaria, que es la glándula maestra en nuestro cerebro. Y que ese aneurisma no era operable, pero ese aneurisma lo que hacía era que me generaba como presionarme la glándula pituitaria. Eso a su vez generaba que yo tuviese un desarrollo físico bien acelerado para mi corta edad. Era lo que estaba provocando que yo me desmayara en la escuela, que me mareara. Pero eso también, el endocrinólogo le explicaba a mis padres que con el paso del tiempo eso podía afectar mi nervio óptico, que sale de aquí y nos pasa por aquí, y podía afectar mi vista. Que esa es una de las razones por las cuales a esta edad yo trato de no guiar de noche, para que usted lo sepa. Porque entonces le dijeron a mis papás, mira, esa operación de Roxana se puede hacer a través de la nariz y tratar de embaratar el aneurisma, entrando, ¿verdad?, unas sondas por la nariz para que llegue al cerebro, o abrirla. Entonces, cuando mis papás comenzaron a pedir costo, yo no quiero decirles a ustedes ni cuánto eso costaba. Y entonces yo veía cómo mis padres todos los días se sentaban en el comedor de mi casa hasta largas horas de la noche, y a veces sentándonos a comer los cuatro, lo que había era desolación. Ya no habían temas para discutir que nos dieran alegría. Y yo hasta sentía que me comenzaron a tratar diferente, con un alto nivel de preocupación, de fragilidad. Y yo veía cómo sacaban cálculos para poder comprarme los medicamentos que me tenía que llevar para el colegio. Así que yo miraba a mis padres y yo decía, Roxana, no importa lo que comente la gente, no importa lo que asuma la gente de ti, tú conoces tu verdad, tus padres conocen tu verdad. Deja que la gente hable, no tienes que decir mentiras, pero tampoco le tienes que clarificar el récord a nadie de lo que te está pasando. Solamente vive. Y yo me acuerdo que yo caí en una depresión bien profunda a mis 14 años de edad, con esas vivencias que tuve por varios años, ¿verdad? En lo que yo podía hacer ajustes y paz conmigo misma con lo que yo vivo. Y como a medida que yo iba a ir envejeciendo, quizás yo iba a tener diferentes tipos de efectos secundarios en diferentes cosas. ¿Y ustedes saben qué fue lo que yo me prometí a mis 14 años de edad? Ante esa prueba de fuego en aquel momento, yo me dije, Roxana, tú vas a ser lo más sincera posible toda tu vida. Porque siendo sincero, tú no tienes que mentir. Tú no tienes que mirar para atrás a ver, para empatar qué fue lo que dijiste para agradarle a alguien, para salvar un récord. Tú siempre sé frontal, sé sincera, ve de frente, pero sobre todas las cosas, experimenta con alegría y trata de cumplir la mayor cantidad de los sueños que tú tengas en la vida dentro de tus posibilidades. Por eso es que yo soy una persona soñadora, a pesar de que siempre estoy despierta. Y yo no le veo límites a las oportunidades de que tú puedas ser mejor persona y de que yo pueda ser mejor persona. Y por eso yo te estoy hablando hoy de la sinceridad. Siempre va a vencer el celoso. Porque una persona celosa es alguien que probablemente ha tenido la buena fortuna de no tener que pasar trabajo para adquirir logros en la vida, porque simplemente son dados. Y hay otras personas como David, que siendo de cuna sumamente humilde, era una persona polifacética
que con el paso del tiempo se ganó el cariño de la gente y pudo llevar la palabra de Dios, pudo llevar sonrisas, pudo hacer buenas amistades. Y eso es lo que yo te pido en el día de hoy, que debe ser en lo que tú te debes enfocar. No importa la situación personal por la que tú te atravieses o hayas atravesado, o cuántas marcas de batalla tú tengas, o heridas ya de marcas tú tengas en tu cuerpo, en tu vida, por todo lo que tú has atravesado, nunca debes perder tu sentido de dirección de sinceridad. Porque la sinceridad es lo que te va a dar prosperidad. Una persona celosa nunca será próspera. Una persona celosa nunca va a ser feliz. Una persona celosa nunca va a sacar los pies del plato por mérito propio para ganarse nada en la vida por mérito. Por eso te estoy hablando hoy del libro de Samuel y diciéndote lo importante y valioso que es uno ser sincero consigo mismo, saber dónde están nuestras limitaciones, saber dónde están nuestras virtudes, nuestros puntos fuertes y decir, mira, vamos para encima, lo vamos a hacer con alegría, no importa. Y todavía estás a tiempo de cambiar. Todavía estás a tiempo de cambiar. Yo tenía, cuando yo estaba estudiando mi doctorado, y con esto voy a cerrar para que ustedes vean la importancia de lo que es la sinceridad. Cuando yo entré a estudiar mi doctorado, pues yo me encuentro con dos autoridades jurídicas en Puerto Rico, que es el licenciado Juan Mari Brás, que yo no lo conocía, y el otro era el licenciado y doctor Eduardo Vázquez Bote, que él es un tratadista, ¿verdad? Ambos que en paz descansen, pero Eduardo Vázquez Bote es el mejor tratadista latinoamericano que ha existido en tiempo moderno sobre derecho civil, derecho registral inmobiliario, obligaciones y contratos, sucesoral, derecho hipotecario. O sea, eso es una eminencia. Entonces, cuando yo llegué a hacer mi doctorado, todo el mundo lo que decía es Juan Mari Brás, que tenía el despacho frente a mi facultad de Derecho, o sea, como si él fuese intocable, inaccesible. Y yo dije, un hombre con tan buena oratoria, con tan extraordinaria trayectoria dentro de lo que él cree, ¿cómo ese profesor me va a prestar atención a mí? Que yo acabo de llegar aquí, soy del otro lado de la isla, no tengo trayectoria ninguna de padres abogados, de familias de abogados, nada. Y con Vázquez Bote era que casi no hablaba con nadie y era temido por todo el mundo porque él colgaba casi a todo el mundo en registrar inmobiliario. Y yo terminé haciendo muy buena amistad personal con ambos desde mi primer semestre, al punto que Juan Mari Brás fue mi padrino académico durante mis 3 años de doctorado. Y él era el que me practicaba y me coachaba para todos mis certámenes de oratoria, Juan Mari Brás. Y él sabía que yo era PNP y era estadista, pero él siempre me promovía que del hambre que yo tenía de superarme, aún yo no teniendo nada, Juan Mari Brás me prestaba libros de su oficina para estudiar. Me prestaba libros de su oficina para aprender, para que yo pudiera viajar en mi imaginación, aunque yo no tenía los medios para hacer muchos viajes, pero siempre me daba las oportunidades de crecer. Pero entonces Eduardo Vázquez Bote un día me hace un acercamiento, perdónenme, y me dice, Roxana, ya yo había ganado, qué sé yo, como 5 o 6 certámenes de oratoria para la Facultad de Derecho donde yo estudiaba, y me dice, yo necesito, que se me va a olvidar, un asistente editorial para mi último tratado de Derecho Registral Hipotecario. Y yo le digo, sí, doctor, no hay ningún problema. Como yo pertenecía a la Junta Estudiantil, yo dije, pues vamos a, ¿verdad? Yo voy a hacer un acervo para saber qué estudiantes, ¿verdad? Sean de 3er o 4º año, están interesados. Y me dijo, no, Roxana, es que yo quiero que seas tú. Y él me entregó sus originales, sus manuscritos. Él, una persona que siempre tuvo una trayectoria de reconocimiento, o sea, él es citado por los casos del Tribunal Supremo de España, de Puerto Rico, a nivel latinoamericano, él es admirado por autoridades de derechos profesorales a nivel de toda Latinoamérica.
Y él me estaba entregando sus manuscritos originales para que yo los revisara como una asociada a la publicación de revisión de su último tratado hipotecario. Y yo lo único que me decía cuando yo llegaba a mi dormitorio en Mayagüez, ¿verdad?, en el apartamentito donde yo vivía, era: ¿cómo es posible que una jíbara como yo, personas como ellos, me den estas oportunidades? Y con tantas otras limitaciones que yo tenía. Así que me senté con los dos un día y les dije: miren, profesores, pero ¿por qué yo? ¿Ustedes saben lo que me dijeron? Roxana, por tu sinceridad, porque eres una persona comprometida y porque no importa las pruebas o los grados de dificultad, siempre tienes una sonrisa para decir: voy para encima, voy para encima. Y cada vez que vas para encima, mejoras, progresas, elevas el estándar de calidad. Y por eso es que te damos las oportunidades que te damos. Por eso es que yo te digo en el día de hoy que no importa las circunstancias en donde tú te encuentres en tu vida, por lo que tú hayas vivido, por lo que tú hayas pasado, por lo que tú hayas atravesado, por lo que tú entiendes qué es lo que te puede ocurrir, tú nunca puedes dejar de ser sincero contigo mismo y decir: mira, yo tengo tanto para dar, yo tengo tanto para hacer. Y nunca permitas que entre medio de tus pensamientos positivos y dentro de tus sueños se metan los celos de que tú veas a otras personas progresando y tú no. Porque ahí entonces es donde, en el carril del que estamos hablando en el día de hoy, de seguir los pasos de David, lo que vas a seguir son los pasos del rey Saúl, terminando de lanzarle, valga la redundancia, lanzas a otra persona simplemente porque brilla en unos momentos dados más que tú. Tú tienes ya tu propio sitial de amor, ya tú tienes tu propio estándar, ya la gente te identifica de cómo quererte. No tienes que luchar con nadie por amor, no tienes que pelear con nadie por amor, ni por amistad, ni por admiración, todo lo contrario. Debes resaltar todas las cualidades y las hechuras positivas que tú tienes, no importa la edad que tú tengas, no importa en el lugar donde tú te encuentras, tu estatus civil, lo que sea. Y yo te aseguro a ti que siempre vas a ser querido por la comunidad, por la sociedad, por tu familia, por tus parejas, por tus amigos. Por eso es que es importante ser sincero y que la sinceridad siempre vence al celoso. Porque eso incluso lo vas a encontrar en el libro de Samuel, con la historia que te hice entre el rey Saúl, su hijo Jonathan, la capa y David. Así que déjame en los comentarios de qué pueblo, ciudad o estado me estás viendo. Échame la bendición, que siempre me gusta porque te he dicho que es parte del motor de mi corazón. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado la reflexión de hoy y que te la vas a llevar en tu caja de herramientas emocional. Que quizás cuando tengas algún tipo de congoja te acuerdes que no importa los retos y las pruebas que el Señor y el destino nos dé, las podemos superar y poder lograr nuestros sueños, aunque sea con mayor empeño. Ahí está tu cremita. Con mayor empeño, con mayor dificultad, no importa qué. Porque tú vales y vales mucho. Y yo siempre te voy a querer. Así que hasta la próxima. Muchos besitos. Dios los bendiga. Bendigo a los enfermos. Oro por las personas que están en congoja el día de hoy. Y bendigo a mis padres por haberme traído hasta aquí. Hasta la próxima. Cuídense. Dios los